Esperemos que comience. Listo, ya estamos grabando. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Damos inicio entonces a la reunión de componente práctico de curso de electromagnetismo. La idea, como les estaba diciendo, justamente es trabajar de una manera muy similar a la que se viene trabajando en el curso de física general. Dado que vamos a tener dos partes del componente práctico, una que es presencial y una parte que es virtual. Esa parte no aparece, esa parte virtual no aparece en el OIL. Vamos a trabajar, vamos a continuar manejando, por lo menos por este periodo, los mismos experimentos que se realizaron en periodos pasados y en años pasados para el curso de electromagnetismo. La idea entonces es que, teniendo en cuenta también que vamos a tener que introducir una práctica virtual, esa práctica virtual va a ser en la que vamos a trabajar con los estudiantes elementos de corriente eléctrica y de circuitos eléctricos. También teniendo en cuenta que son elementos muy aplicados, donde ellos pueden ver la aplicación inclusive en su vida diaria de los aprendizajes que vean teóricamente en el curso, y las prácticas presenciales van a ser las que estaban estipuladas allí en la guía en los periodos pasados, prácticas que ya se ha comprobado que funcionan, que los estudiantes pueden responder con ellas, que tienen que ver con el tema del magnetismo, que también es un tema muy aplicado. Una de ellas tiene que ver más que todo con la generación de campos magnéticos y la otra con procesos de inducción magnética. La oferta de laboratorios es la que nos indica los horarios, la programación de los laboratorios, entonces todos podemos acceder a ella. Aquí tenemos el enlace. Y aquí tenemos lo que vamos a ver en la página de la universidad, donde tenemos entonces nosotros la distribución, la cual vamos a visualizar a modo de hojas de cálculo, hojas donde están tanto cada uno de los cursos como los horarios, las fechas, y punto muy importante a tener en cuenta. Aquí van a aparecer los nombres de los tutores encargados. Y vamos a tener unos mensajes, debido a que hay algunos centros en los cuales aún no se ha podido contratar o no se han contratado tutores para justamente encargarse del componente práctico. Para que visualicen allí, en caso también de que algún estudiante les haga una consulta, entonces ustedes en esta parte, en esta página de la oferta de laboratorios, van a poderse ir al centro del estudiante y verificar si está asignado para su centro, para cada uno de sus cursos, si está asignado tutor. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, donde estoy señalando, espero que estén viendo allí el puntero del mouse, dice que se va a contar con tutores que sean contratados para el siguiente periodo, pero aún vamos a poder utilizarlos en nuestro periodo, o sea, aún van a poder colaborarnos en nuestro periodo. Pero muy probablemente entonces esos laboratorios estén programados para los meses de abril y mayo. Entonces es algo muy importante, por favor, a tener en cuenta allí. O también puede ocurrir que en algunos centros aún no hayan firmado los convenios, porque en algunos centros los laboratorios no se pueden llevar a cabo en el centro, sino en otra institución o en alguna empresa. Entonces, lo más conveniente siempre es dirigirse a cada centro para poder consultar sobre la disponibilidad de equipos, sobre la disponibilidad de espacios, sobre el laboratorio como tal, si ya todo está organizado. Cada uno debe comunicarse, por favor, con los líderes de laboratorio de cada uno de sus centros para responder preguntas de ese tipo. ¿Vale? Entonces, esencial, dirigirse a los centros, comunicarse con los centros en caso de que no lo hayan hecho aún, para que allí les puedan solucionar de pronto algún inconveniente o algunas inquietudes. También con la programación, con las fechas, ese tipo de inconvenientes, entonces el líder de laboratorio les va a dar una primera información sobre la posibilidad. También a veces hay estudiantes, ocurre que ellos no les sirve el horario, nos dicen que no les sirve el horario, que si se puede cambiar. En ese caso, si no les sirve el horario, pero de pronto les sirve otro horario, porque hay profesores que tienen varios grupos, si les sirve con otro de sus grupos, ustedes le pueden dar un manejo interno. Es lo que se está realizando, por ejemplo, en física general. Le pueden dar un manejo interno,
lo reciben en el otro horario, pero como es con ustedes mismos, ustedes le pueden manejar la nota. Si ya es con otro tutor, ya es algo mucho más complejo. Entonces ya deberían consultar con los líderes de laboratorio de cada uno de los centros a ver si es posible hacer una modificación con respecto a lo que está en el OIL, en la plataforma. La idea muy en el espíritu de lo que se está realizando en física general es la de manejar 3 preinformes, o sea, un preinforme para cada una de las prácticas. Los 3 preinformes van a sumar el 75% de la nota de componente práctico. Y un informe final donde vamos a tener un 25%. En ese informe final, sí, ellos van a tener que entregar un informe con todos los elementos que tenga un informe, que un informe de laboratorio bien presentado debe ir al final, va a corresponder al 25%, pero la idea es que ellos con estos preinformes vayan justamente sumando cada uno de los componentes que necesitan para elaborar el informe final. Entonces, ellos van a estar trabajando de manera muy juiciosa y van a realizar todos los avances y al final simplemente es organizarlo. Es también una ayuda para ellos. Entonces, la idea con este preinforme es que ellos nos lo entreguen o el mismo día, ya sea el mismo día o máximo 2 días después, pero que ellos tengan frescos los conocimientos. Recuerden, toda la idea es que prácticamente que el mismo día nos estén entregando ese preinforme. Y así nosotros también vamos a poder ir calificando cada uno de estos avances a sus debidos tiempos. Este preinforme que yo se los envié en el correo tiene esta estructura, entonces ellos deben colocar unos objetivos, los materiales se pueden basar en la guía de laboratorios, ustedes se los envían antes de la práctica, se les puede indicar justamente porque estas informaciones pues son informaciones que ellos pueden tomar de la guía de laboratorio. El procedimiento experimental, si es conveniente que ellos lo llenen con respecto a cada una de la práctica, cómo ellos están describiendo los procesos que están realizando. Datos experimentales, pues ya es lo que ellos recopilen allí de los dispositivos experimentales y el análisis experimental. ¿Qué información pueden extraer ellos de sus datos? Bueno, es allí donde en la misma línea de lo que se está realizando en física general, la idea es que cada tutor realice unas preguntas orientadoras. Pueden ser aproximadamente 5 para cada una de las prácticas, cada uno de los experimentos. Y esas preguntas orientadoras, la idea es que guíen al estudiante en la realización de la práctica. Es libertad de cada uno de los tutores y ustedes pueden realizar esas preguntas, ya sea tratando de fomentar la curiosidad por parte de ellos o intentar que ellos identifiquen posibles fuentes de error o que ellos identifiquen dificultades o ventajas de lo que están realizando. Ya es libertad de cada tutor, de acuerdo a los objetivos de la práctica, plantear esas preguntas orientadoras. La idea es que ellos las respondan y eso sea lo que le vamos a calificar a ellos, además justamente de su desempeño en la práctica. Se va a manejar la rúbrica de calificación naturalmente. Es por ello que, acompañado de los preinformes, debe ir la asistencia de los estudiantes. La asistencia que es obligatoria para que tengan un puntaje diferente de 0 en cada una de las prácticas presenciales. El tutor es importante aquí, ya que van a haber aspectos teóricos y por la naturaleza de los temas que se van a tratar, pues son aspectos teóricos que de pronto muy posiblemente ellos no tengan aún, pero entonces la idea es darle los elementos básicos. Si vamos a analizar inducción electromagnética, pues darle la fórmula y explicarles, que ellos se queden con lo fenomenología, que ellos se queden con la idea básica, que ya ellos cuando estén estudiando de nuevo, ellos sepan, esto fue lo que vi en el laboratorio. Entonces ahí está la parte del acompañamiento teórico del tutor de componente práctico. Esto sería lo del preinforme. Esto sería, entonces, sumados esos 3 preinformes, puesto que uno también va a ser para la práctica virtual, van a sumar el 75% y el último, el 25% va a ser el informe que se entrega al final, que debe tener la información de los 3 preinformes. Se debe estar estructurado, como ya les había indicado, por todos los elementos que tiene un informe. Debe ser algo bien organizado. Naturalmente va a ser un preinforme, permítame, me devuelvo acá, un preinforme por grupo de laboratorio.
Cada grupo debe elaborar un preinforme, así como cada grupo vamos a manejar, la idea es manejar los mismos grupos, va a entregar un informe con esos 3 preinformes allí. Se entrega al final después de la tercera sesión. ¿Vale? Eso en cuanto a la estructura básica de los informes y los preinformes. Ahora bien, la parte de las calificaciones. En caso de que alguno no haya dictado un componente práctico, entonces aquí en pantalla deben estar viendo el campus virtual. Los laboratorios se organizan en esta parte del campus virtual que se denomina el OIL, o la oferta integrada de laboratorios. Le damos clic allí. Aquí debemos seleccionar en la parte de abajo, debemos seleccionar el periodo. Una vez seleccionamos el periodo, en este caso estaba seleccionado, lo voy a volver a seleccionar, 16.1 del 2022, nos vamos acá en la parte de oferta. Clic, administración académica, clic, y ahí ya se nos despliegan todos nuestros laboratorios. ¿Vale? Todos nuestros grupos, el lugar donde vamos a nosotros tener nuestra práctica de componente, pues de componente práctico. Aquí vamos a tener un icono, el icono de Excel. En ese icono, al hacer clic, se nos va a descargar los listados para cada uno de los grupos. Resulta que como vamos a tener preinformes, informe final, es muy importante tener nosotros los listados de cada uno de nuestros grupos. Es muy importante nosotros entonces ir llenando una base de datos con nuestras calificaciones, porque al final vamos a reportar una única calificación. Entonces, cuando hacemos clic en aquí en editar para cada uno de nuestros grupos, nos va a aparecer la ventana donde vamos a nosotros a registrar las calificaciones. Si hacemos clic aquí en iniciar, ¿vale? Permítame, me devuelvo, yo tengo acá uno iniciado. Entonces, cuando hacemos clic en iniciar, ya no va a aparecer el botón de iniciar, sino que va a aparecer aquí terminar. Ese no lo vamos a presionar, sino ya hasta el final. Pero al darle clic en iniciar, entonces vamos a tener aquí el listado de nuestros estudiantes del grupo que estamos aquí, al que vamos a realizar las calificaciones. Entonces vamos a seleccionar estos botones, lo vamos a cambiar así. Inicialmente ellos estaban en no, ¿cierto? Inicialmente estaban así. Entonces lo colocamos en sí. Lo que me va a permitir, está la parte de asistencia. Entonces esta parte me va a permitir indicar si cada uno de los estudiantes asistió o no asistió. Las asistencias aquí, naturalmente, se refieren a las asistencias del componente práctico presencial. Y este último botón, si lo coloco en sí, se me activa la posibilidad de darle la nota a los estudiantes y de darle una retroalimentación, si es necesario. Esta nota ya es la nota final, con todo el 100%. Entonces, por ello es que es esencial tener nuestra base de datos para cada uno de los grupos que tengamos a cargo. ¿Vale? Entonces, esta nota final es la que nosotros reportamos y esa es la que el sistema toma para nuestro curso de electromagnetismo como los 125 puntos correspondientes al componente práctico. Eso es lo que tiene que ver con la calificación que se va a realizar al final. ¿Listo? Entonces, esta es en la parte de calificaciones. Recuerden, la oferta integrada de laboratorios es donde nosotros manejamos nuestro componente práctico. Una idea muy general, solamente para que ustedes lo tengan presente. Las prácticas que están allí en la guía de laboratorios que les envié, nuestras dos prácticas presenciales, la primera de ellas va a tener 3 experimentos, la segunda también. En la primera de ellas vamos a tener un primer experimento donde vamos a analizar inducción electromagnética, vamos a tener una espira de conductor y vamos a atravesar un imán, vamos a modificar con ello el flujo magnético y la idea es que ellos estudien ese fenómeno. La idea es que ellos interpreten qué pasa cuando se pasa en una dirección el imán, en la otra, que ellos exploren ese fenómeno, inclusive sin haberlo visto teóricamente. En la segunda de ellas, en la segunda de las prácticas vamos a tener dos opciones, tal como está planteado en la guía de actividades, vamos a tener dos opciones. La primera opción
es la de establecer este dispositivo donde vamos a tener un alambre que pase perpendicularmente a un plano. Ese plano va a ser un cartón y en ese cartón vamos a establecer allí limaduras de hierro. La idea es que esas limaduras de hierro respondan al campo magnético generado por la corriente que pasa a través del alambre. Recomendación importante que me daba el director anterior al curso, que el agujero aquí por el que pase el alambre sea un agujero que no tenga contacto con el mismo porque él se calienta, él se puede calentar y se puede quemar el alambre. Entonces es importante tener esta consideración para todas, esencial, realizarlas previamente antes de las prácticas. Si ustedes no realizaron en periodos anteriores el componente práctico de electromagnetismo. Y lo mismo es aplicable a los demás componentes prácticos. Por ejemplo, en física general, nos tocó ir al centro y nos encontramos que estaban almacenados los experimentos. Entonces nos tocó sacar los experimentos y nos tocó organizarlos y nos tocó verificar que los resultados esperados estuvieran siendo, mejor dicho, nos tocó verificar el funcionamiento de los equipos, también verificar con ello el lugar donde se va a trabajar, la disponibilidad, si se pueden dejar los experimentos ya armados o si no, por lo menos que se puedan dejar almacenados y que sea fácil extraerlos ya. Cuando ustedes lleguen el día de la práctica, sea fácil armar cada uno de los experimentos, o no sé si ustedes lo quieren armar con los estudiantes, pero por lo menos que se tenga ya todo listo para que ustedes realicen su práctica como ustedes lo deseen. La segunda opción para este experimento, no utilizar limaduras de hierro, sino utilizar la brújula, el llamado experimento de Ørsted, es una brújula y tenemos acá un alambre por el que pasa corriente. Esta brújula responde al campo magnético generado, la aguja de la misma responde al campo magnético generado o que pasa por el alambre. Me comentaba el anterior director que este experimento funciona muy bien, el de Ørsted, pero sería también bien interesante, por ejemplo, ver las líneas de campo magnético aquí en este plano. Ya ustedes deciden. Y el tercero está también descrito allí en la guía, es el de elaborar un electroimán. ¿Vale? Allí está descrito en la guía, el tercer experimento para la primera práctica. La idea es que cada uno ya esté informado cuando le toca su primera práctica. Mientras que la segunda práctica presencial tiene que ver con fenómenos de inducción, ¿vale? La idea es generar entonces campos magnéticos, corrientes que pasen a través de bobinas y con ello inducir campos magnéticos en otras bobinas y con ello inducir corrientes. Para esta práctica, si de pronto no hace algún tiempo, de pronto no recordamos bien funcionamiento de instrumentos de electrónica, tales como la fuente generadora de señales, osciloscopio, medición de corrientes, voltajes con un multímetro, así como los elementos de seguridad, los instructivos de seguridad para el manejo de cada uno de estos equipos, también con las bobinas por las que va a circular corriente. Entonces la idea es refrescar. Nosotros como tutores debemos tener bien frescos todos estos conceptos para indicarles al estudiante, a los estudiantes sobre su funcionamiento. ¿Vale? Entonces se van a necesitar fuentes generadoras de señales, osciloscopios, se van a tener que medir voltajes, corrientes en las dos prácticas, los dos primeros experimentos de la práctica número 2. Se van a tener también disponibles unos núcleos de hierro que recuerden que la función es la de incrementar la intensidad del campo magnético en el interior de las bobinas. Ya ustedes también deciden cuáles van a ser las preguntas orientadoras, cómo van a hacer que el estudiante se acerque al fenómeno, cómo va a hacer que el estudiante se dé o tenga un aprendizaje autónomo de lo que está sucediendo, cuál es su percepción. Para ellos son esas preguntas orientadoras que se dejan libre a cada tutor. Importantísimo. Y es algo que, allí está en la guía, se les debe avisar desde la primera práctica. Ellos al final de la última práctica deben entregar una bobina de Tesla. Es algo que ellos deben realizar en casa. Me informa el profe Marco, el anterior director, que esto siempre los estudiantes siempre respondieron bien a esta petición. O sea, ellos investigaban, ellos hacían la bobina de Tesla. Entonces lo que nos corresponde como tutores es darle los elementos básicos de la bobina de Tesla, estarles recordando la información que es una bobina de Tesla
y estarles recordando siempre que deben realizarla y deben llevarla al laboratorio, la última práctica al final. Se deben plantear, cada tutor debe plantear unas preguntas con respecto a esa bobina, ¿vale? Pero es algo muy chévere porque el estudiante justamente se pone manos a la obra para realizar un diseño experimental, y un diseño experimental que funciona relativamente bien. Entonces, eso es una recomendación muy importante que por favor les hago desde el principio, que ellos lo sepan, para que vayan consiguiendo los materiales y para que vayan sabiendo cómo construirla. Además, me recomendaba el anterior director que muy posiblemente en los centros, en los laboratorios, no hayan, como se van a necesitar resistores, se van a necesitar para evitar posibles cortocircuitos, entonces que los estudiantes compren estos resistores, estas resistencias de potencia, las llamadas de potencia, que admiten una potencia superior, ¿vale? Para que no se vayan a quemar, porque las usuales se queman con las corrientes que se están manejando allí comúnmente. Entonces, el ohmiaje de cada uno de estos resistores está indicado en la guía, pero que sean de este tipo, que sean resistores de potencia, para indicarles también entonces con tiempo que lo vayan consiguiendo. Además de la bata de laboratorio, es obligatorio, las directrices son que es obligatorio el uso de la bata de laboratorio, el uso de pantalón largo, el uso de zapatos cerrados. Esos elementos de seguridad básicos son necesarios para ingresar al laboratorio. Esto en lo correspondiente a las prácticas presenciales, ¿vale? Ya cada uno de ustedes, si no lo ha hecho aún, por favor, revisar entonces las guías e ir a verificar a cada uno de los centros el funcionamiento de los equipos, que sacar el espacio para realizarlo, si de pronto no ha hecho la práctica previamente. Y ya la práctica virtual, tan pronto como me sea posible, aún estoy terminando de diseñarla, y la estoy diseñando de tal manera que sea una práctica sencilla, puesto que esa práctica no estaba allí en la oferta de laboratorio, no estaba allí en el sistema, entonces una práctica también para que no se le gaste tanto tiempo, pero que sí sea muy ilustrativa para los estudiantes. Esa práctica virtual, la idea es utilizar dos simuladores que espero sea conocido por todos. Si no, en este momento, permítanme, les voy a copiar unos enlaces relevantes aquí en el chat. Bien, entonces allí en el chat ustedes deben estar viendo. El primer enlace es el de la programación de los laboratorios. Por si no lo tenían, por si no lo habían revisado, ahí está la programación de los laboratorios. En el segundo están los líderes de laboratorios en las zonas. Son con ellos con quien ustedes deben hablar para la gestión, justamente ya para la parte logística y para la práctica como tal. O también para cualquier posible cambio en programación, solicitarles la viabilidad de dicho cambio. Después tenemos el enlace del simulador de la Universidad de Colorado, que va a ser en la próxima diapositiva, se los voy a indicar. Si no lo han usado, es posible que sí lo hayan usado todos. Un tutorial muy breve, si de pronto no lo hayan usado, tanto para ese simulador como para este que es el Tinkercad. En este simulador, la idea es que ellos aprendan a manejar, si no lo saben, aprendan a manejar una protoboard. Entonces, simular circuitos en serie en paralelo, posiblemente tanto con resistores como con capacitores. Entonces, ellos van a aplicar la parte teórica porque van a tener que calcular utilizando el concepto tanto de resistor como de capacitor equivalentes para obtener, por ejemplo, la corriente total que circula por el circuito. Y como esto es tan semejante a una protoboard real, entonces ellos van a aprender con ello a trabajar con una protoboard. Por lo menos lo básico de la protoboard lo van a aprender a manejar y también se van a acercar al simulador. Es un simulador que les permite a ellos aprender muchas cosas de electrónica. El otro, de la Universidad de Colorado, en este la idea es que ellos tomen unos datos. La idea solicitada por la líder es la de que por lo menos ellos tomen unos datos, elaboren una tabla y hagan un análisis gráfico. Entonces estaba pensando en un análisis gráfico, diseñar un circuito muy básico, pero que me permita
medir una resistencia que tendría. En este simulador vamos a encontrar algunos elementos de uso cotidiano, borrador, una moneda, un clip. La idea es medir la resistencia que tendría un lápiz, pero yo ya se los voy a indicar cuando les envíe la guía de esta práctica virtual, ¿vale? Que sería nuestra tercera práctica. Entonces, esas serían las dos partes. Ahí tenemos entonces en el chat algunos tutoriales introductorios básicos para estas dos plataformas. Tenemos el acceso a cada una de esas dos plataformas, también el enlace de acceso, y tenemos los, los enlaces de la programación de los laboratorios de la UNAD, así como los líderes de laboratorios zonales. Listo, entonces eso era en cuanto a la presentación básica y les agradezco mucho su atención. ¿Hay dudas? Profesor Álvaro, buenos días a todos. Buenos días, sí, ¿Cómo está? bien, Profesor, gracias. yo tengo una dudita con respecto a los preinformes. O sea, Sí, ¿los preinformes son tres por práctica o son tres en general de tres prácticas que se van a realizar? uno cada práctica, Ah, sino que ok. cada práctica tiene, por ejemplo, para electro tiene 3 experimentos. Entonces sería un preinforme en un preinforme irían los datos de los 3 experimentos. Ok, si vamos, digamos, a sesiones, yo en teoría recojo dos preinformes, pero ya en cada preinforme pues hay diferentes cosas, porque en cada sesión se Ajá, hicieron diferentes cosas. ¿Es así? sí, es así. Bueno, muchas gracias. Vale. Profe César. ¿Qué tal, profesor Álvaro? ¿Cómo está? Muy buenos Bien, días. gracias. Profe, quería hacer una pregunta. Verá, en mi caso, yo entrando al lobby, yo ya tengo asignados unos espacios pues, para estas prácticas, ¿no? De laboratorio. Sin Ujú. embargo, no tengo estudiantes todavía registrados. ¿Hay alguna fecha límite o con quién, bueno, puedo consultar esta parte, pues como para ir armando como las basitas de datos y irles informando a ellos, ¿no? No Sí, sé. esa parte puede ser más directo con el líder o la líder de laboratorios de su zona. ¿Usted ya se comunicó con esta persona? Ya. No, todavía no he entrado en contacto todavía con ella. Entre en contacto con ella. Si no, por favor me escribe. Ah, listo. Acabo de crear un grupo. Permítame, acá les copio el enlace aquí en el chat. Acabo de crear un grupo de Skype, para que nos comuniquemos por ese grupo. Listo, allí en el chat tienen entonces el enlace. Permítame verifico que sea así. Vale, entonces para que nos comuniquemos directamente por medio de este grupo, igual se los voy a enviar, les voy a enviar un correo de nuevo a todos con estos enlaces para que nos comuniquemos. Pero sí, allí en el enlace que les envié de los líderes de laboratorio en las zonas, ahí están los datos de esas personas. Si de pronto no le contesta, me vuelve a escribir y me lo vuelve a comunicar para ya contactarme, puede ser con la líder. Pero a veces es más rápido con los líderes de las zonas. Ya, listo, perfecto. Listo. Voy a contactarme con ella a ver qué respuesta me da. Líderes de laboratorio de la zona, sí. Listo. Mira, una segunda pregunta para terminar. Esta práctica que es virtual, ¿en qué Ajá. momento nosotros la podemos programar? O independientemente, digamos, ¿va de acuerdo como al contenido temático de la materia o la podemos, en qué momento la podemos programar Yo nosotros? voy a tratar de enviárselas esta semana lo más pronto posible. La idea es que sea la primera, pero hay personas que tienen, creo que el próximo viernes ya tienen práctica, entonces las personas ya podría ser una segunda. Es que Ah, como fue tan nuevo que nos dijeron que necesitábamos una tercera práctica virtual, entonces por ello aún no está lista, pero va a ser algo muy sencillo. Bueno, esta ya les dije, esta práctica, o creo que no se los he comentado, corresponder a un 33%. Entonces, hay muchos estudiantes que hablan de una imposibilidad de asistir al componente práctico, algunos por cuestiones de salud, algunos porque están fuera del país, por diferentes motivos. La cuestión allí sería decirles que pueden realizar la práctica virtual, pero las presenciales son obligatorias.
Esa práctica virtual corresponde al 33%, más o menos unos 42 puntos de esos 125 de componente práctico. Aquí entre nosotros, la idea es que muy posiblemente para ayudarnos también a fortalecer los indicadores, es posible que se pueda programar algún tipo de práctica virtual al final, como proceso de retención y permanencia, pero los estudiantes no lo pueden saber de momento, ellos no lo pueden ni siquiera sospechar, puesto que la universidad realizó una inversión muy grande ya para comenzar a trabajar de nuevo con los componentes prácticos presenciales. Además, también no sería justo con los estudiantes que están realizando el proceso presencial, pero indicarle a los estudiantes que no pueden, que tienen ese 33%, además de los otros componentes de los cursos, los otros componentes que son netamente virtuales, o sea que pueden ganar el curso sin problema. De pronto los que están enfermos, pues nos faltaría ya ver qué directriz hay para también una recuperación, los que tienen alguna incapacidad, tienen alguna constancia médica, bueno, esos son casos que estamos esperando una directriz, pero darles también esa tranquilidad, porque muchos de ellos, o que no se pueden desplazar. De nuevo, los que no les aparece en el centro al que ellos deberían inscribirse, es muy posible que sea porque aún no se ha contratado el tutor o porque no se ha cerrado el convenio. Por ello también debemos estar comunicándonos constantemente con los líderes de laboratorio de cada una de las zonas y también revisar los horarios que están allí, ¿vale? Los horarios en la programación del componente práctico, del cual ustedes ya tienen el enlace. Perfecto. Muchas gracias, profe Álvaro. Muy amable. Bueno, ustedes. ¿Más inquietudes? ¿Profe, me escucha? No. Sí, sí, profe Joel, buenos días. Para resumir, a ver si entiendo bien. Es que yo este viernes, este sábado en 8 tengo mi primera componente. Sí, señor. Entonces sería la componente presencial, ¿cierto? La virtual todavía no se sabe cuándo se va a dar. O sea, este sábado, o sea, la del sábado 12 de marzo es una componente presencial que vamos al laboratorio pues los estudiantes y yo, Sí, ¿cierto? sí, señor. Listo. No, era como Listo. La idea es que si se les envía la guía virtual para la práctica virtual, es posible que la puedan programar ya para la próxima semana antes de la primera práctica presencial. Ustedes les den esa práctica virtual, ya que tiene elementos de circuitos eléctricos que ellos ven en su primera unidad. Ok, ¿Listo? Bien, entonces espero que puedan. Veo que ya se han ido agregando allí al grupo, entonces, demás inquietudes, por favor me escriben y que tan pronto me sea posible, yo les estaré respondiendo por ese medio. Profesor Álvaro, yo tengo una inquietud. Sí, sí, profe. Cuando dicen de la práctica de manera remota, dicen programarla, o sea, ¿tenemos que reunirnos con ellos o simplemente es como hacerles un encuentro y explicárselas o enviarles la información por correo o cómo funciona? Los periodos anteriores, por motivo de pandemia, se estaban realizando esas prácticas. Yo no realicé prácticas de componente práctico, pero sé que se estaban realizando prácticas así remotas. Es separar un espacio donde se esté con los estudiantes, se les dan las indicaciones y se ponen a trabajar y se espera un tiempo a estar con ellos para responderles dudas. La idea es eso, la idea es que ellos nos tengan allí como tutores de acompañamiento después de darles las indicaciones. Debe ser algo así como una especie de CIPAS, podría decirse. Y si un estudiante por motivos, lo que sea laborales, bueno, lo que sea, no asiste, o sea, a ese espacio que uno separe, ¿eso se tiene en cuenta como una no asistencia o no? Pues diría yo que si es remoto, pues, y él tiene las indicaciones, él podría realizar. Después podría ver el video o bueno, lo que sea. La verdad yo creo que cada tutor lo puede manejar. Yo pienso así, cada tutor lo puede manejar y la idea también es que ellos se ayuden un poquito, los que no pueden asistir a ninguna de las prácticas presenciales también que se ayuden. Entonces sí se podría manejar esa flexibilidad en ese sentido, por lo menos para que tengan ese 33%.
buena Ok. pregunta, sí, Vale. es mejor. Bueno, profe Joel, ¿tiene alguna duda? No, no, es que la dejé levantada, pero no, qué pena. Ah, bueno, profe. ¿Hay alguna otra duda, profes? Bien, entonces de nuevo la indicación. Si no lo han hecho aún, por favor ir a los centros y revisar cómo están los materiales. ¿Vale? Revisar y dejarlos funcionando. Y si los tienen que almacenar de nuevo, dejarlos bien organizados, dejar todo listo, para que cuando llegue la práctica, todo sea directo, sea un proceso donde no se evidencie de pronto alguna improvisación de nuestra parte, por parte de los estudiantes. Es bien importante sacar el espacio, porque si requiere un tiempo alistar los experimentos, requiere algún tiempo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ya tenemos entonces nuestro canal de comunicación a través del grupo, o si no, a través de un correo institucional, a mi correo del cual les envié el correo anterior. Mucho gusto entonces, profes, y espero que nos vaya muy bien en este componente práctico. Vale, recuerden de pronto cualquier alteración, estudiantes, que si ustedes tienen mañana y tarde y no pueden asistir en la mañana, pueden atenderlos en la tarde teniendo en cuenta que él debe firmar la asistencia de la mañana. Ese tipo de cosas se les puede dar manejo si son con nuestros mismos estudiantes. Vale, la idea también es brindarle un poquito a ellos esa pequeña flexibilidad. Y cualquier otra cosa, entonces estamos hablando por medio del Skype. Vale, si no hay más dudas. Muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias por su Muchas gracias, asistencia. profe Álvaro. Buen día. Bueno, profes, que estén bien. Buen día para todos. Buen día, que estén bien. Hasta luego.